¿Qué es el Evangelio? Entonces, primero comencemos por lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. Escúcheme bien, el Evangelio no es una religión. El Evangelio señala cómo llegar a tener una verdadera relación con Dios. Relación con Dios que no existe a menos de que haya un encuentro en un momento dado de la historia nuestra con Dios. Todos los seres humanos en el planeta nacemos sin tener una relación con Dios. Y el Evangelio precisamente señala cómo llegar a tener esa relación con Dios. El Evangelio no es una alternativa de vida. Es decir, una alternativa es, yo puedo estudiar esta carrera o puedo estudiar esta otra carrera. Eso es alternativa. Cuando hay varias opciones para tomarse, el Evangelio no es una alternativa de vida. El Evangelio es la única solución de Dios para la vida. El Evangelio no es un camino, precisamente por lo que señalábamos anteriormente, que decir un camino es porque nos dice que hay otro. El Evangelio señala a quien es el camino. No es una invención humana, el Evangelio nace en el corazón de Dios. El Evangelio no es adquirir dichos evangélicos. Gloria a Dios, aleluya. Ay, ya sé decir aleluya, gloria a Dios. Y ando con una Biblia en mi brazo, en la cartera, en el bolso, y soy ya evangélico. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es aprender música cristiana. El Evangelio es, debido a ese encuentro con Dios, recibir una nueva vida. Vida que viene a través del Señor Jesucristo. Resulta, algunos han escuchado de la Segunda Guerra Mundial. Algunos estuvo vivo en la segunda, de pronto en la Segunda Guerra Mundial. No me miren a mí, yo no. Eso sucedió entre 1939 y 1945. Fueron 6 años y murieron, hay algunos cálculos de que murieron unas 60 millones de personas. Algunos más optimistas dicen no fueron 60, fueron 45. Algunos más pesimistas dicen no fueron 60, fueron 100 millones de personas que murieron. Pero digamos que fueron 60 millones de personas, de los cuales se dice que 40 fueron civiles y 20 fueron soldados. 20 millones de soldados, 40 millones de civiles muertos en la Segunda Guerra Mundial. Muchos, muchos. En el terremoto creo que fueron, aquí en el eje cafetero, no sé si fueron mil y algo de muertos. Y se veían la gente tirada por filas en las calles allí en la ciudad de Armenia. ¿Cuánto, cómo será 40, 50, 60 millones de personas muertas alrededor del mundo? Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imaginan ustedes cuando los líderes mundiales se pusieron de acuerdo y dijeron, se acabó esto, se acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Se imaginan esa noticia corriendo por todo el planeta? La alegría, la gente saltando, los soldados gritando. Eso eran buenas noticias. Esas eran buenas nuevas. El Evangelio es muchísimo más que eso. El Evangelio es la buena noticia de que el hombre está en bancarrota, de que está perdido y va rumbo al infierno. Y Dios, quien es el único que podía hacerlo, envía a su Hijo para que pague por el pecado del culpable. Había una ley que Dios mostró allí en el Antiguo Testamento, donde se revela el carácter de Dios, la santidad de Dios. Una ley que decía, esto está bien, esto no está bien, esto es pecado, y también esto es pecado, y también aquello es pecado, que nos mostraba
cómo era Dios. Ley que Dios dijo, háganlo. ¿Y sabe qué pasó? La gente no pudo y todavía no puede. ¿Alguien de los presentes puede decir que ama a Dios sobre todas las cosas? Con toda honestidad. ¿Alguno de los presentes puede decir que ama al prójimo como a sí mismo? Seguramente queremos hacerlo, deseamos hacerlo. Hacia allá caminamos y oramos para que suceda, porque queremos hacer la voluntad de Dios y esa es la voluntad de Dios. Pero alguien puede decir que ha amado a Dios sobre todas las cosas desde el primer día de su vida hasta la muerte. Si no lo ha hecho, quiero decirle, usted ha ofendido a Dios, usted ha pecado, usted ha quebrantado un mandamiento muy importante para Dios y por lo tanto usted es culpable. Y debido a esa culpabilidad me condena y me lleva al infierno por mi pecado. Pero por eso vino el Señor Jesucristo, para cargar con tu pecado, para cargar con el mío. Y debido a su muerte en la cruz podemos tener vida. Y ese es la buena noticia. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Quién se lo sabe? Bueno, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Quiénes están destituidos? ¿Quiénes no pueden ir a la gloria de Dios? Todos. Pero también dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hasta ahí lleguemos. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros merecemos morir eternamente. Pero lo que dice el Evangelio es esto también: el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Iglesia de Dios, amados hermanos, tenemos en la Biblia la palabra de Dios y tenemos y debemos tener en el corazón la más grande noticia que hombre alguno puede dar. La más grande noticia que este mundo puede escuchar. La noticia de un hombre, Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario para dar vida al pobre pecador, para darle perdón de pecados a través de su muerte. Por esa noticia, hombres han dado su vida. Pablo sufrió mucho, porque de un lado a otro iba predicando y la gente lo perseguía, lo azotaba, pero valía la pena, porque este evangelio se extendía a otros sectores. Hombres que conocemos en la actualidad, hombres de Dios que han dejado su tierra natal, sus países muy cómodos y han venido a estas tierras de Latinoamérica para predicar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. No estoy diciendo cosas que vi en una película. Conozco esas personas cara a cara. Personas que han dejado sus países, no porque aquí vienen a llenarse de dinero, no, antes vienen a dar, pero vienen a dar su vida porque quieren que el mundo conozca quién es Jesús. Y si para ellos valió la pena, si para los apóstoles valió la pena entregar la vida por este evangelio, la pregunta es si para nosotros hoy, Iglesia de Calarcá y demás asambleas que nos puedan escuchar a través de los mensajes que se comparten por redes sociales, si este evangelio vale la pena hoy también. Entregar por este evangelio, sacrificar y dar lo que nosotros tengamos en tiempo, en dinero, en lo que sea, para que este evangelio progrese por el mundo entero. Vale la pena, Iglesia de Dios. Vale la pena, Iglesia local de Calarcá, Asamblea de Dios en la ciudad de Calarcá. Vale la pena luchar por este evangelio. Vale la pena colocar de nuestro esfuerzo y tiempo por este evangelio. Entonces, ¿por qué es una buena noticia? Y lo mencionábamos ahora. Porque evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa
buenas noticias. ¿Por qué? Porque el hombre mismo no se puede salvar, porque no hay un camino que el hombre mismo pueda establecer, porque el único camino de acceso a Dios lo estableció Dios mismo. Entonces es cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es una buena noticia, porque estábamos yendo al infierno y se levanta Cristo y dice, ven a mí, yo te puedo dar la vida. Esa es la buena noticia, la más grande noticia. Pero ¿qué es el Evangelio? Y 1 Corintios 15, vamos a leerlo. Hermano, hermana, yo quiero que usted puede pensar, bueno, estamos escuchando el Evangelio y yo hace tantos años he creído en el Señor Jesucristo, tal vez pueda pasar eso. Pero alrededor del mundo el Evangelio ha sido tan contaminado, el Evangelio ha sido manchado, el Evangelio ha sido pisoteado, el Evangelio ha sido desmembrado y a veces disuelto en cosas que no son el Evangelio. El Evangelio es presentado de una manera pura, clara, a través de los escritos apostólicos, de la palabra de Dios, y que su corazón se refresque hoy al recordar lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí. Según este pasaje, mi amigo querido, hermano, hermana, según este pasaje, ¿qué es el Evangelio? ¿El Evangelio es seguir unas normas según este pasaje? ¿Sí o no? El Evangelio es cuando la persona llega a decirle, venga, esa manera de vestir suya, venga, cámbiele esto, ¿no? Ay, venga, pero sí, sí, vístase así. Ese es el Evangelio. ¿Hace parte de la doctrina bíblica? Sí. Que lo que Dios quiere, como seamos, como hablemos, sí, Dios nos dice acerca de cómo hablar, nos dice acerca de las palabras vanas y maliciosas que no deben estar, pero el Evangelio, la sustancia, el centro del Evangelio, ¿qué es según este pasaje? Dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los dos. ¿Qué es el Evangelio? Si usted le preguntan en la casa, allí, en el trabajo, venga, ¿usted hace cuánto va hace tantos años, esto hace 10 años, hace 8 años, hace 15 años? Ah, sí, bueno. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Usted qué le diría? Ah, el Evangelio pues es ir a la iglesia. Es ir a la iglesia. El Evangelio es, hay unas canciones tan bonitas cristianas. Ay, si usted ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó, de lo cual hay pruebas indubitables. El centro del Evangelio es Cristo. Por eso cuando usted se acerque a una persona y realmente quiere compartir el Evangelio y comience a preguntarle, venga, y para vestirse uno qué hace? Venga, ¿y por qué se colocan eso en la cabeza? Bueno, sí puede contestarle, pero no se deje desviar del tema.
El Evangelio es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó, y el que cree en él tiene con toda segura, absoluta seguridad, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Hermanos, la asamblea local de Calarcá debe ser una iglesia que promueva el evangelio. Yo te pregunto, ¿por qué Dios quiso? Porque fue Dios y no hombre. ¿Por qué Dios quiso que esta iglesia estuviera aquí en esta ciudad? ¿Conocen personas que están sumidas en el vicio? ¿Conocen familiares que están en la droga, alcohólicos? ¿Conocen hogares destruidos? ¿Alguien conoce hogares donde el papá vive en una parte y la mamá vive en otro lado? ¿Alguien conoce algún hijo que se crió sin papá o algún hijo que se crió sin mamá? ¿Alguien conoce un muchacho que ha pensado en el suicidio? ¿Alguien conoce alguna persona que está luchando con un vicio y otro? ¿Alguien conoce a jóvenes que andan por ahí sin razón y sin sentido de esta ciudad? ¿Para qué Dios colocó la iglesia aquí en la ciudad de Calarcá? ¿Cuál es el propósito? Que hablemos de las buenas nuevas a aquellos que no saben para dónde van y no saben dónde resultará todo esto. Tenemos que trabajar, sí. Yo tengo que trabajar porque como vean, la papita como me la gano. No, sí, claro, todos tenemos que trabajar, tenemos que hacer diferentes actividades o estudiar, pero el principal propósito de nuestra vida sería promover la buena nueva de salvación, sin dejar de trabajar. Obviamente hay que trabajar, hay que estudiar, pero que eso estuviera en el corazón del pueblo de Dios. Otra vez pregunto, si alguien se acerca a ti preguntando cuál es el evangelio, ¿podrías contestarle con sencillez y claridad? Sin dejarte desviar por otros temas. En otro, dicho de otra manera, el evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. Pero también, ¿qué es el evangelio? Eh, el poder del evangelio en Romanos capítulo 1. Allí el libro anterior dice Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice el apóstol Pablo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Está diciendo a todo el mundo, ¿cuál es la deuda que tiene? Pues cumplir con la misión de predicar el Evangelio. Dice, versículo 15, así que en cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, y mire la frase que sigue, ojalá fuera también nuestra frase, también fuera la nuestra. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Pronto, o sea, dígame y estoy listo. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Saben? Esa palabra poder que está ahí, porque es poder de Dios, de la misma palabra viene la palabra dinamita.
Entonces, si entendemos la idea del poder que tiene el Evangelio, ¿cuántos de nosotros, en mi caso, qué sería de mi vida si el Evangelio no hubiera llegado? De una niñez difícil, papá drogadicto, una mamá que hacía lo que él quería y recibiendo golpes una y otra vez y desilusiones y tantas lágrimas allí en el hogar y tantos vacíos. ¿Qué sería de la vida mía? ¿Qué sería de la vida suya? ¿Dónde estaría hoy? ¿Se ha puesto a pensar si el Evangelio no hubiera llegado a su vida? Debemos proclamar, el Evangelio no es una cosa débil, el Evangelio no es una cosa flaca, el Evangelio es tan poderoso que ha librado la vida de personas alrededor del mundo con tantas cadenas tan fuertes que ni el amor a los padres ha podido lograr tumbar esas cadenas, ni el amor a los hijos, ni el amor a nada. Han permanecido esas cadenas fuertes alrededor de la persona hasta que escucha del bendito evangelio y crea el evangelio y esas cadenas se rompen. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos un evangelio maravilloso. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no hay eh, luchas o personas completamente perdidas sin solución. Alguien puede decir, no, ese muchacho, la mamá ha intentado, lo ha metido a un centro, lo ha metido a otro centro, lo ha tenido en la casa, lo ha aguantado, después y siguen las mismas. Y lo echa de la casa y también ha intentado todas las maneras posibles de ayudar a ese muchacho a ser libre de ese vicio. Este es un problema sin solución. Eso está perdido, caso perdido. No, todavía hay una alternativa, la única, suficiente, es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, hemos visto por qué es una buena noticia, qué es el Evangelio, el poder del Evangelio. Ahora vamos a la transformación del Evangelio en Hechos capítulo 16. Hechos, Hechos ahí antes, si estamos en Corintios, en Romanos, el libro anterior, antes de Romanos, Hechos 16. Hechos 16 cuenta de un hombre que tuvo una transformación tremenda, extraordinaria. Hechos 16, versículo 22. Está Pablo y Silas predicando el evangelio y como muchas veces sucedió, se metieron en problemas, no porque robaron, no porque mataron, no porque insultaron a alguien, no, porque predicaron el evangelio. Hechos 16, 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas por predicar el evangelio. Si usted tiene dudas, puede leer versículos antes y ahí se informará mejor. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron a cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaban en una situación incómoda porque estaban con el cepo, maltratados, con heridas, golpes. Pero dice el versículo 25 que a medianoche estaba llorando Pablo y quejándose de una manera impresionante. Ah, no, perdón, no dice eso, ¿cierto? Dice, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos, ¿cómo se parecen a nosotros, cierto?
nosotros estaríamos haciendo lo mismo, claro, ¿cierto? Estaríamos cantando y alabando a Dios. Ojalá fuera así, ¿cierto? Ojalá fuera así. Pero qué débiles somos frente al sufrimiento y al dolor, y más aún cuando nos sentimos, no me lo merezco, pero yo qué hice. Pero cuando nos sentimos así, más aún nos quejamos, pero ellos estaban orando, cantando. Y no solamente eso, no solamente era esa tranquilidad y paz que sentían ellos, ese gozo de sufrir por la causa del Señor, sino que era un testimonio, porque los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, qué belleza este carcelero, ¿no? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Aquí me mato porque se me escapó uno y prefiero matarme. Sacó la espada y se iba a matar. Estaba a un segundo de... ¡Cha! Murió, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, estuvo a punto de morir hace unos segundos, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó, se alegró con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cómo era la vida de este carcelero cuando llegó Pablo y Silas, todos golpeados? Hágame el favor, los mete en el calabozo de más adentro. Él dijo, pobrecitos, bien golpeados. Y no, venga, 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 Pablito, venga, tranquilo, venga. Hizo eso. No, tenía un corazón duro. Estaba acostumbrado a ver gente golpeada, a tratar fuerte a los presos. Quien manda soy yo, era el carcelero. Pero ven el cambio que hubo en él cuando él escuchó el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cuando escuchó y creyó al Evangelio, miren lo que hizo, versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién hizo eso? ¿Fue por esfuerzo propio? ¿Fue una terapia psicológica? ¿Fue medicamento psiquiátrico que lo calmó, lo puso más calma? No, fue el obrar de Dios en él. Esta es la transformación que hace el Evangelio. El Evangelio hace una transformación de adentro hacia afuera. Toma a una persona, le da un corazón nuevo, nuevos propósitos, nuevos anhelos, nuevos deseos. Y es lo que hace Dios a través del Evangelio de Dios. Yo quiero preguntarte, amigo, amiga, sea que nos visites hoy o que por tiempo nos has visitado muchas veces, si aún no has tenido un encuentro con Dios, si aún no sabes si mueres, ¿qué pasará contigo? El carcelero tenía miedo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si hubiera muerto hace poco, ahí cuando me iba a enterrar la espada, ¿qué hubiera pasado conmigo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Confía en lo que Cristo hizo por ti. Confía en que Cristo murió por tus pecados, que murió en tu lugar y por tu culpa. Y arrepiéntete de tus pecados. Hoy mismo, amigo, amiga, aunque nos hayas visitado muchas veces aquí, pero no has tenido un encuentro verdadero con el Señor, hoy es tiempo para que lo tengas. Hoy puede ser el día. Usted se imagina que el carcelero se levantó ese día y llegó y se peinó y se bañó, todo se arregló y, y se miró frente al espejo y dijo, "Mm, chico, hermoso, hoy vas a morir". Sí, hizo eso. Él se levantó como cualquier otro día. Él se levantó,
se bañó, se vistió y se fue, como cualquier otro día. Pero ese día estuvo así, de pasar a la eternidad. ¿Y cuándo será tu día y cuándo será el día mío? En que nos encontraremos cara a cara con Dios. Entonces, la transformación del Evangelio. Entonces, ¿por qué es una buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios y transformación del Evangelio son los 4 puntos que hemos visto. Ahora, el progreso del Evangelio. Allí en Filipenses capítulo 1, un poco más adelante, Hechos, sigue Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Ahí están unos libritos más adelante de donde estábamos. Capítulo 1, versículo 12. Y nuevamente tenemos ahí a uno de los evangelistas más grandes de los tiempos de la iglesia del Señor, a quien Dios usó no por fuerza propia, sino por operación de la gracia divina en el corazón de él. El apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado. ¿Saben de dónde fue escrita esta carta? De la cárcel. Él estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sin miedo. Bueno, hasta ahí. Entonces dice que ha servido para el progreso del evangelio. ¿Sabe esa palabra progreso ahí? Es, hágase de cuenta cuando eso está un matorral acá, pero bien alto, y usted comienza con su machete. ¿Qué está haciendo? Está abriendo camino. ¿Eso qué significa para el progreso? Que habían dificultades, hubo luchas, hubo tropiezos, pero que él colocaba todo su empeño en quitar esas cosas para seguir por el camino. Y que eso indicaba que iba adelantando, superando, adelante en las cosas. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dios quiere que progrese el Evangelio en Calarcá, Quindío. Dios quiere que progrese el Evangelio en el Quindío. ¿Qué tal que de la iglesia del Señor en este lugar salgan personas para predicar en otros, en corregimientos y en otros pueblos del Quindío? ¿Qué tal que de la iglesia de Calarcá vaya algún hermano o hermanos a abrir obra en otros municipios del departamento del Quindío o en otras ciudades? Pero necesitamos comenzar acá, no pensar, ¿cómo sería? No, aquí donde estamos, donde Dios te colocó, aquí, en este lugar, comenzar a hacer el trabajo. Entonces, que haya progreso del Evangelio. Y el siguiente punto, un silencio contrario al Evangelio. En segundo libro de Reyes, allí en el Antiguo Testamento, eso está en los primeros libros. Segundo libro de Reyes, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo Samuel, primero y segundo enseguida de Samuel, segundo de Reyes, capítulo 7, 7, dice, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Perdón, me equivoqué. Segundo de Reyes, gracias. Me confundí con Samuel, sí. Segundo de Reyes, capítulo 7. Sí, están atentos. Sí. Eso era para ver si estaban.
Veo que sí. Bueno, dice versículo 3, segundo de Reyes 7:3. Bueno, resulta que en Samaria hay mucha hambre porque estaban sitiados. Es decir, esta ciudad Samaria estaba rodeada de personas que querían invadirlas. Entonces, una alternativa para vencer al ejército enemigo era rodearlo y bloquear toda comunicación con el exterior. ¿Qué hacía eso? Que al pasar el tiempo comenzara a pasar lo que tienen algunos ahorita, que están ya bostezando, a pasar hambre, ¿cierto? A pasar hambre, pero de una manera fuerte, tanto que les voy a contar algo que sucedió aquí en Samaria. Resulta que habían dos mamás. Una mamá tenía un hijo y otra mamá tenía un hijo. Lo que les voy a contar es terrible. Había tanta hambre que la una le dijo a la otra, vamos a hacer una cosa. Hoy nos comemos a su hijo y mañana el suyo. Sucedió. Entonces ella, listo, hagámoslo. Se comieron un hijo. Mire la hambre que había en Samaria. Y al otro día pasó el rey por ahí y una diciéndole, rey, mire que lo que hizo esta mujer, quedamos y ayer lo hicimos con el mío, pero ahora que le toca el turno a ella con el hijo, no quiere. Se imagina, así era la situación que estaba en Samaria. Entonces, les cuento esto para que entremos en el contexto de lo que vamos a leer. Segundo de Reyes 7:3 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, nos salen comiendo, pensarían, no sé, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, o sea, de los enemigos. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pero definamos esto de una vez. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. El ejército que estaba rodeando al de Samaria, al pueblo de Dios, ellos no tuvieron que hacer nada. Dios hizo completamente y los salvó y sacó corriendo a esa gente sin mover ellos un dedo, pero estando a punto de fallecer todo el mundo dentro de Samaria por causa del hambre. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego, escuchen lo que dijeron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros, hermanos, nosotros hacemos bien en callar. Este mundo se está yendo a lo más sucio, a la bancarrota, a la cosa más terrible. Están en vicios, van a la muerte eterna. ¿Hacemos bien nosotros en callar? Ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día, y mire la palabra buena nueva. ¿Se acuerda qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey.
Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron, lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, inteligente este muchacho, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Quedaban solo 5 caballos. ¿Se imaginan qué pasó con el resto? Porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Esos eran unos valientes porque se exponían a morir. 15. Y ellos fueron, los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Ven lo que Dios hace? Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. No estamos haciendo bien. ¿Se imaginan que los 4 leprosos hubieran quedado callados? No es bueno lo que hacemos. Bueno, y terminamos la última cita. Bueno, tal vez 2 más y terminamos. Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, la dignidad del Evangelio. Dignidad del Evangelio. Bueno, ¿alguien me puede decir algún punto de los que hemos tocado hoy? La, ¿qué es, qué es el Evangelio? El poder del Evangelio, la transformación del Evangelio, el progreso del Evangelio y el silencio contrario al Evangelio. Ahora terminamos en la dignidad del Evangelio. Filipenses 1, versículo 27. Dice el apóstol, solamente dice, escuche que esto es para usted, hermano y hermana, es una palabra de Dios para usted. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Escuchen bien, Dios nos manda a través de su palabra, por su espíritu, que nos comportemos a la altura, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estamos en un pueblo que ha sido salvado por el Evangelio. ¿Usted cree que es bueno que una persona que venga acá y escuche el Evangelio también vea entre nosotros divisiones? Que vea entre nosotros que hablamos mal el uno del otro, que vea entre nosotros que nos falta perdonar. Dios nos perdonó, pero yo no tengo que perdonar. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo.
Yo quiero que nos preguntemos, cada uno, nos hagamos una evaluación. Y usted póngale una nota del 1 al 5. Uno pierde 5, está súper. ¿Usted se está comportando como es digno del Evangelio de Cristo? En su vida personal, íntima, en su vida congregacional, en la iglesia. No, no me diga a mí ni levante, yo, 5. No, no, delante de Dios. Señor, tú sabes que yo estoy muy bien en esa parte. O Señor, ahí pierdo el examen, de verdad. Pero esto no es una alternativa para que uno haga y otro no. Es un mandato que todos debemos seguir porque es de Dios. Solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y terminamos en Juan capítulo 1. Perdón, no es 1, es 17. Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 20. Dice el Señor en su oración intercesora en Juan capítulo 17, versículo 20, orando por nosotros. Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos, los que estaban allí presentes, los creyentes, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Es claro? ¿No es claro? Para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Evangelio es el milagro de la vida ofrecida al que no podría obtenerla. Es el milagro del perdón para el pecador. Es el milagro de la esperanza para el que no la tiene. Estamos llamados a participar de una manera activa en el progreso del Evangelio. Hermanos, mirar atrás es bueno para decir, tengo que mejorar en esto. Pero en cuanto a esto, seguro todos tenemos que mejorar. Miremos atrás para decir, Señor, yo no he hecho esto y no he hecho esto y no he hecho lo otro. Pero de aquí en adelante, ayúdame a hacer esto. Que cada uno de nosotros, esto no solamente sea qué bonito mensaje o no, que nos lleve a tomar decisiones en la vida, a que participemos en el progreso del Evangelio. Hermano, estamos pronto a comenzar ministerios, entonces pensamos en niños. Yo les pregunto, ¿hay manera de trabajar con niños que trabajemos a la vez en el progreso del Evangelio? ¿Sí o no? ¿Lo estamos haciendo? ¿O solamente vinieron los 3 niños, los 4, los que tenemos la clase y hasta dentro de 8 días? Está bien, les enseñamos la palabra de Dios, pero estamos haciendo el trabajo como tiene que ser. Estamos trabajando afuera también con niños. Estamos trabajando en el progreso del Evangelio en el área juvenil.
Estamos trabajando en el área del progreso del Evangelio con los ancianos. Ahora estábamos hablando de que qué bueno sería hacer otro grupo de discipulado aparte del que ya tenemos. Tal vez haya necesidad. ¿Y sabe cuál es el pequeño problemita que tenemos? Es quienes se encargarían de ese grupo, es quienes apoyarían ese grupo. Entonces, estamos llamados a participar en el progreso del Evangelio. Cuando hacemos grupos de discipulado donde se evangeliza, donde se estudia la palabra de Dios, estamos trabajando el progreso del Evangelio. ¿Sí o no? ¿O no? Claro. Estamos el sábado próximo, tendremos visita a la fundación. Habrán 5 personas escuchando, 8, 10. Si es en la tarde, tal vez haya algunas visitas cuando lleguemos. Cuando vayamos y prediquemos allá, hayan los que hayan. Estamos trabajando en el progreso del Evangelio. Bueno, vamos a dejar así que el Señor nos ayude. Y tal vez tú, amigo o amiga que nos acompañas hoy, o que has estado con nosotros por meses, o tal vez por años, ya ha llegado el momento de que mires a Dios. Tal vez te sientes sucio o sucia delante de Él. Tal vez te sientes sin esperanza, sin sentido, sin razones. Tal vez piensas que morirías y no sabes qué pasaría contigo. Hoy mismo puedes venir a Jesús y decirle, Señor, creo en ti, creo que moriste por mí en la cruz, creo que pagaste en mi lugar, que derramaste tu sangre por mí, yo merezco el infierno, la condenación, pero hoy vengo a tus pies. Puedes decirle eso a Dios. Dios, más que las palabras, no tienes que hacerlo palabra por palabra como lo acabo de decir. Lo que dice la Biblia es que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo, que el que cree en Él tiene vida eterna. Confía en Él, que tu confianza, que tu corazón descanse en Cristo, en lo que Él hizo por ti como único medio de salvación. Que te arrepientas, te sientes tan sucio en este momento, tan mal. Tú te arrepientes y Él te escucha. No necesitas decir nada. En tu corazón, allí en tu mente, Dios escucha. Que te sientes sucio o sucia. Puedes venir hoy a Jesús. Hoy mismo puedes venir a Jesús. Señor, gracias por lo que has hecho hoy, por tu palabra, por lo que estás haciendo en corazones. Porque a pesar de mi debilidad, que es mucha, Señor, de mis palabras, de mi torpeza, muchas veces, Señor, gracias porque tú usas a una persona como yo. Y gracias por este precioso evangelio, porque el poder no está en la persona que expone el evangelio, sino el poder está en el evangelio de Dios. La gloria sea tu nombre. Gracias por ese evangelio que nos ha rescatado y sacado del hoyo, del pozo, de la desesperación, de la mentira, de la amargura, del resentimiento, de una vida fracasada, de ser una porquería, de hacer tantas cosas. Gracias por ese evangelio que rescata, que libera, por ese evangelio que bendice, por ese evangelio que transforma, por el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oramos, Señor, que la iglesia tuya, aquí en esta localidad y en cualquier parte del mundo donde se escuche este mensaje, la iglesia tuya, Señor, estemos comprometiéndonos, animándonos a levantarnos, a ir para participar en el progreso del Evangelio, a coger la herramienta que tengamos y a tumbar la maleza para seguir adelante.
Señor, ayúdanos. Y gracias. En el nombre precioso del bendito Señor. Amén.